Hola, buenos días, bienvenidos todos a este seminario de los viernes. Agradecemos muchísimo la presencia del profesor Carlos Jonathan Castro Juárez en esta ocasión para todos ustedes, presentando una charla interesantísima, que además forma parte, nos comentaba, de los temas que dentro de la licenciatura en Nutrición y Salud se imparten en algunas materias. Entonces, vamos a presentarles primero, son ya las 11:15 de la mañana, y me gustaría mucho presentarles al profesor Carlos Jonathan, que hoy nos acompaña. Él es adscrito, es profesor de tiempo completo. Profesor Carlos, sí, está por aquí, sí. Bueno, les presento al profesor Carlos Jonathan Castro Juárez. Él está adscrito al plantel San Lorenzo Tezonco y van a conocerlo algunos estudiantes que no han tenido el placer de conocer al profesor. Él se incorpora en este periodo con nosotros y el día de hoy va a presentar una charla que habla sobre la evolución de las guías de orientación alimentaria en México, nuevos paradigmas y los retos que tenemos por enfrentar. Entonces, bienvenido, profesor Carlos. Toda suya la charla. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Me comentan que la mayoría son estudiantes que están en la última etapa de la formación. Entonces, se me hizo muy interesante proponer esta plática porque las guías alimentarias en el área de nutrición han comenzado a evolucionar y se van a empezar a especializar, que es lo que vamos a tratar al final de la sesión, cuáles son precisamente estos nuevos retos que se tienen que enfrentar, ya que existe una diversidad de, eh, pues, situaciones que a nosotros nos limitan o nos permiten un consumo distinto. Entonces, lo que vamos a estar discutiendo, eh, voy a comenzar parte de mi información, pues soy nutriólogo también, maestro en salud pública y estoy culminando el doctorado en ciencias en biotecnología. Entonces, voy a mostrar un poco de los estudios y artículos que estuve realizando en mi paso por Oaxaca, por Guerrero, que tiene que ver precisamente con el estudio de los alimentos en las poblaciones. Entonces, comenzamos. Ahí pueden ustedes acceder a la documentación. Traté de basarme u orientarme en los temas que ya existen en las planeaciones de la universidad y también el texto en extenso para que ustedes puedan leerlo con toda calma. Entonces, parte precisamente de las leyes de la alimentación tienen como objetivo analizar eh, pues las recomendaciones alimentarias provenientes de las guías alimentarias basadas en los alimentos. Entonces, lo que nosotros vamos a discutir son precisamente estas guías. El objetivo de la presentación o de la clase o de la charla es conocer qué son las guías alimentarias basadas en alimentos, conocer la evolución que ha tenido a nivel mundial y también en México, comparar distintas guías alimentarias basadas en alimentos con la actual de México y analizar las nuevas propuestas que existen en diferentes países. Entonces, coloqué unas actividades. Ahorita, si ustedes pudieran también comenzar a realizarlas, no son complejas, es meramente que vamos a estar discutiéndolas en la presentación. Posteriormente viene un glosario de los términos que se utilizan más en la presentación, la parte introductoria, una tabla de evolución y perfeccionamiento de las guías, comparación y los nuevos paradigmas. Finalmente vamos a concluir y pues discutir las actividades. Entonces, por lo general, en el desarrollo de las presentaciones, igual cuando ustedes van a alguna clase o alguna sesión, hay diferentes etapas para llegar al conocimiento, desde la parte de la comprensión, análisis y síntesis, aplicación, posteriormente una evaluación del conocimiento para poder ya adquirirlo completamente. Esta charla nada más cubre la parte de comprensión, análisis y síntesis, debido a que pues la aplicación es prácticamente que ustedes comiencen a desarrollar una propia guía alimentaria o en este caso una propuesta de guía alimentaria. Voy a tratar de dar lo más que pueda de herramientas para su desarrollo. Entonces eso puede ser también un tema para que ustedes puedan obtener un escrito, una tesis o una investigación como tal.
Entonces, aquí me gustaría que ustedes me pudieran decir si conocen. Es una pregunta, pues obvia. Entonces, ¿conocen esta imagen? ¿La han utilizado? ¿Saben cómo se aplica? Y también si saben que es una iconografía. Entonces, no sé si ustedes la conozcan. A ver, levanten la mano si la conocen. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, pues todos sabemos que es una iconografía del plato del bien comer. Entonces, aquí existen otras guías alimentarias. Por ejemplo, Bahamas. Ustedes observan es completamente distinta a la mexicana. Belice también maneja otra. Japón. Portugal, la guía de Portugal es muy parecida a la mexicana. Por ejemplo, la India, que es por escalones. China. Son diferentes representaciones gráficas de guías o de recomendaciones alimentarias, porque no siempre se llamaron guías. Entonces vamos a irlas discutiendo poco a poco y ver en qué se parecen y cuál es la diferencia que tiene. Entonces, como primera actividad, que también viene en el escrito que les comenté, pues debemos de definir en un párrafo que es una guía de orientación alimentaria o guía alimentaria basada en alimentos. Quiénes son los encargados de su elaboración y también que se propongan qué grupos de recomendaciones son las que deben de tener. Si ustedes observan, en la guía viene dividido por grupos de alimentos, también el tipo de alimento en específico y si se consume o no se consume agua. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que viene por etapas. Es exactamente igual a la guía mexicana con recomendaciones. Entonces, como glosario, primero debemos diferenciar lo que es una guía alimentaria basada en alimentos, que es el término que se utiliza eh, de unos años para acá. Prácticamente estas guías son formas u orientaciones o recomendaciones que nos van a ayudar a educar a la población con mensajes breves y tienen que tomar en cuenta condiciones sociales, económicas, culturales, así como el ambiente físico y biológico. Entonces, si ustedes colocan hacer ejercicio 15 minutos al día, es el mensaje que es sencillo, práctico y ayuda a que la persona pueda tener un poco de información para mejorar su estado de salud. Y a final de cuentas, si se realiza con frecuencia, pues parte de este proceso educativo. Ahora, en México se comenzó a utilizar el término guía alimentaria saludable y sostenible, que ya incluyó el término sostenible. Este como tal se define como una herramienta de una alimentación saludable que favorece una alimentación saludable, igual por medio de mensajes y consejos que son prácticos, que mantienen la salud o previenen enfermedades. Pero el término sostenible hace que se agregue también que protege el medio ambiente. Entonces, lo que ahora se está recomendando, que también sea sostenible. Y tiene su fundamento principalmente en algunos alimentos que no son muy, pues, benéficos para el medio ambiente en el aspecto de su producción. Generan gran cantidad de contaminación. Ahorita vamos a ver una imagen de por qué ya no se recomiendan tanto. Y el siguiente concepto es la iconografía o representación gráfica, que son pues las imágenes, también pueden ser retratos, representaciones plásticas, que nos van a ayudar a poder entender o explicar un tema. El término sostenible, que se basa en principios que aseguran las necesidades que un individuo presenta o que tiene para que puedan llegar a cubrirse sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ese es el término que se da sostenible o sostenibilidad. Por ejemplo, recomendación nutricional, esa también la manejan muy bien, que aparte del término de una recomendación, meramente se define como la cantidad de algún alimento o nutriente que puede llegar a tener propiedades funcionales en el metabolismo, favoreciendo pues lo que ya hemos visto, ¿no? Prevenir la salud, prevenir enfermedades y mantener la salud. Ajá. Estas recomendaciones también tienen que ser muy prácticas, muy, muy prácticas para que las personas las puedan transmitir y también para que las puedan ellos llevar a cabo de manera individual. Y finalmente lo que es una dieta sostenible, que es lo que se maneja ya mucho, ¿no? Prácticamente la dieta sostenible es un tipo de alimentación que realiza con frecuencia. A este tipo de alimentación que se realiza con frecuencia se le puede definir también como un patrón.
un patrón alimentario. En el término sostenible hace que reduzca el impacto ambiental y esto va a favorecer una seguridad alimentaria, así como también una seguridad en los aportes nutricionales que puede tener un individuo. Se basa en proteger la biodiversidad, los ecosistemas y tienen que ser culturalmente aceptables. Eso también es muy importante. En el caso de los nutriólogos deben de manejar mucho el término culturalmente aceptable porque los alimentos tienen que, más allá de aportar nutrientes, primero pasan por esa etapa de aceptación cultural. Entonces hay muchos alimentos que son muy nutritivos, pero en México no han funcionado, o en este caso no son tan consumidos porque pues, no forman parte de la cultura. Muchas veces hay alimentos que por el mismo sabor, México los puede llegar a adoptar, que son pues básicamente esta dieta industrializada o pues alimentos ultraprocesados que no eran parte de nuestra dieta, pero ya son pues culturalmente aceptados y todos nosotros los hemos consumido en algún momento de nuestra vida. Y también otro tipo de sustentos que debe ser accesible y económicamente justo, también asequible y que pueda optimizar recursos naturales y humanos. Entonces, pues vamos a comenzar ya con la plática. Primero, pues vamos a mencionar que a nivel mundial, así también como en México, hay diversos problemas nutricionales, que uno es por deficiencias, desnutrición, anemias, otros son por exceso, sobrepeso, obesidad, que estos están muy asociados a pues un consumo de alimentos o una limitante en el consumo de alimentos que pudiera llegar a perjudicar. Si es una limitante, pues se asocia con desnutrición o anemias. Y si son excesos de algún nutriente, principalmente carbohidratos, sobrepeso, obesidad, y la obesidad pues es la entrada de las siguientes enfermedades, que es diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, algún tipo de cáncer. Ajá. Entonces, pues la alimentación tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedades. Por otro lado, también hay un daño ambiental muy importante en cuanto a la producción de alimentos. Y este tipo de daño, pues empieza a generar pues, problemas de sostenibilidad. Si nosotros imaginamos que se requieren gran cantidad de pastizales o de grano para poder alimentar una vaca o un toro, este impacto ambiental en cuanto a la mayor cantidad de producción de material vegetal para poder ganar un kilogramo de carne o obtener un kilogramo de carne, pues prácticamente no es sustentable. Y la otra es el tipo de embalaje que manejan, el tipo de componentes que se empiezan a utilizar para poder desarrollar estos alimentos, pues genera un impacto principalmente en la producción. Una de las líneas que comienzo a manejar es el efecto que tiene en la resistencia a antibióticos ciertos edulcorantes. Entonces, no está completamente estudiado o apenas comenzó a estudiarse, que también puede ser para ustedes un tema muy importante en un trabajo de investigación. Es como ciertos componentes que son sintéticos o en cierto modo que no estaban disponibles previamente a todo nuestro proceso de evolución alimentaria, pues lógicamente se tienen que metabolizar, pero hay componentes que el cuerpo humano no metaboliza, y al no metabolizarlos, pues directamente pasan por todo el tracto gastrointestinal y pues nuestra microbiota es el cargado de metabolizarlo. Entonces hay algunas asociaciones de resistencia a antibióticos por ciertos edulcorantes. Empieza a ver ese tipo de estudios. Y también hay algunos edulcorantes que generan un mayor efecto sinérgico a los antibióticos, o mejor dicho, potencian el efecto de los antibióticos. En esta tabla les voy a platicar sobre un estudio que realizamos sobre patrones de consumo alimentario y la relación que tiene con el estado de nutrición, especialmente en los lactantes. Y aquí es donde yo les menciono que ya empieza a haber un incremento en el cambio de grupos de consumo alimentario que tienen las personas. Aquí se realizó en lactantes. Evaluamos cuáles eran los alimentos por grupo de alimentos de acuerdo a el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y nosotros observamos que empieza a haber un incremento
de grupo de azúcares. Los primeros pues son frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y lácteos, que no hay tanto problema, forman parte de un proceso normal de la dieta. Pero hay un incremento muy alto en azúcares. El último grupo son alimentos libres de energía, pero como son lactantes, estos alimentos libres de energía son principalmente caldos. Pero lo que nos llamó la atención fue el consumo de azúcares elevado, que está muy asociado al consumo de bebidas que tienen azúcares, tanto bebidas carbonatadas, jugos y también bebidas lácteas con azúcares. Posteriormente nosotros dividimos por grupo de edad en meses y nos dimos cuenta que las leches con azúcar empiezan a ser parte importante de este tipo de introducción alimentaria. Entonces, a los 4 meses forman un pequeño porcentaje de la dieta que cubre este niño. Posteriormente, empieza a tener una mayor prevalencia, mayor frecuencia en el número de veces que se consume por parte de los lactantes. Entonces, la leche con azúcar o los lácteos con azúcar principalmente son conocidos como yogures o danoninos. Bueno, o en este caso los quesos tipo petit, ¿no? Entonces son muy comunes en los lactantes en esta etapa. Me imagino que en algún momento ustedes habrán visto que se les empieza a dar bebidas azucaradas a los niños menores de 1 año, que ya sería un tipo de alteración en el proceso de introducción alimentaria. Se podría decir un proceso de introducción alimentaria normal, para que al final pues ya forme parte de la dieta. Aquí nosotros podemos decir que en este grupo de indígenas de la etnia zapoteca, en este caso que serían lactantes, pues son ya pues consumidores de bebidas azucaradas y ya forma parte de su dieta. También si ustedes lo quieren ver desde otro punto de vista, ellos ya van a comenzar con un problema en la aceptación de algunos alimentos porque van a preferir los alimentos dulces, debido precisamente pues, al efecto que tiene el azúcar para pues incrementar su deseo por consumirlos frecuentemente. Otro estudio también que realizamos para determinar cuáles eran los factores de riesgo cardiovasculares o para desarrollar enfermedades cardiovasculares ahora en adulto, nos dimos cuenta que parte precisamente son los estilos de vida. Y estos estilos de vida tienen que ver mucho con el cambio de dieta más industrializada o americanizada, podríamos decir. La Ciudad de México, el tipo de dieta forma un sincretismo, tanto pues la dieta tradicional mexicana, la dieta prehispánica, la dieta industrializada y lo podemos llamar la dieta americanizada. Y esto genera que pues exista un incremento principalmente en el consumo de carbohidratos. Estos carbohidratos, si se consumen en exceso, pues generan un incremento en la síntesis de triglicéridos, que pues va a generar daño en etapas tempranas, que se le conoce como precisamente enfermedad preclínica. Esta enfermedad preclínica no muestra signos y síntomas, pero sí genera alteraciones que son todavía no susceptibles por algunos estudios de laboratorio, pero sí hay evidencia de que estos daños preclínicos, si se mantiene ese tipo de vida o estilo de vida, pues van a desencadenar en el desarrollo franco de enfermedades. Entonces nosotros observamos que aquí los estilos de vida formaron parte pues, de los factores de riesgo que incrementan pues precisamente la probabilidad de desarrollar una enfermedad clínica. Entre más condiciones pudieran llegar a tener perjudiciales como pues, una dieta inadecuada, poca actividad física, tabaquismo, la contaminación, el alcohol, pues generan un incremento en el riesgo. Nosotros determinamos también qué tipo de dieta pudiera llegar a estar asociada a un incremento principalmente en componentes lipídicos o lipoproteínas en la dieta, en el incremento. Y pues observamos dos condiciones. Primero, pues un incremento en ácidos grasos saturados va a favorecer la síntesis mayoritaria de colesterol LDL y también triglicéridos. De manera preventiva también incrementa pues, los HDL y en general pues, el colesterol total. Como tal, los ácidos grasos siempre han formado parte de nuestra dieta, pero una dieta rica en hidratos de carbono y también en exceso calórico, como tal, no favorece la producción o la síntesis de HDL, sino que la disminuye.
también hay un incremento de triglicéridos y hay un incremento de las VLDL. Entonces, todas estas condiciones generan precisamente un riesgo cardiovascular para desarrollar dislipidemias y posteriormente aterosclerosis. Entonces, en México, pues lamentablemente el consumo de hidratos de carbono es muy frecuente y no es tanto por los cereales, sino viene más por las bebidas azucaradas. ¿Cuáles son los edulcorantes que vienen en esas bebidas azucaradas? Pues tenemos que puede ser azúcares como la sacarosa, pero también está el jarabe de alta fructosa, que es el principal edulcorante que utilizan. Y sabemos que pues esta ruta metabólica de la fructosa va más asociada, o mejor dicho, tiene una mayor predisposición para la síntesis de grasa, especialmente triglicéridos. Entonces, cuando nosotros consumimos una bebida azucarada, es muchísimo más fácil el proceso de absorción, a diferencia de consumir algunos otros azúcares que tardan un poco más de tiempo en el intestino, y esto pues permite que se pueda llegar a retardar el proceso de absorción, a diferencia de la fructosa, que pues el paso es muy, muy acelerado. Ahora bien, yo les había mencionado que el efecto o el impacto que tiene la producción de alimentos, pues en sí genera el 20 al 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos observar, ¿no?, precisamente que en un bosque o en tierras donde pues prácticamente hay una naturaleza de árboles, de animales, pues benéfica que produce oxígeno, se llega a deforestar, se llegan a talar para tener sembradíos. Principalmente estos sembradíos producen granos que van para dos fines. Uno es para producir tanto productos que el individuo o el ser humano consume de manera pues prácticamente directa, y otro es para alimentar a los animales. Si nosotros lo consumimos o este terreno o estas áreas de cosecha son tanto para verduras o para frutas, que prácticamente el consumo puede llegar a ser casi directo, pues es benéfico, porque pues se obtiene de una manera muchísimo más eficiente y es más rico en nutrientes para nosotros. Pero la otra ruta es el procesamiento. Primero para alimentar animales, que aparte de eso producen metano, también hay un consumo excesivo de agua, y posteriormente llega el proceso donde pues transforman a este ser vivo en productos que pueden ser como tal ya los derivados, o también alimentos industrializados que son ultraprocesados. Ajá. Otra parte también importante pues es la producción de desechos, o en este caso los contaminantes que se obtienen a partir de este procesamiento. Y pues estos alimentos que son ya ultraprocesados, el individuo los consume. Entonces este impacto que tiene es lo que se busca reducir con el fomento de la alimentación un poquito más sostenible. Ajá. Entonces, si nosotros observamos muy bien, pues el 70% del uso del agua se va para este tipo de consumo, que no es tanto del ser humano, sino pues prácticamente para producir otros productos alimentarios que principalmente son industrializados o ultraprocesados. Ajá. Aquí nosotros observamos también el impacto que producen los residuos del proceso de embalaje. Entonces vemos que prácticamente parte de este gas que se produce genera el efecto invernadero. Sin embargo, también el proceso que se da en el transporte y también en las fábricas para poder, mejor dicho, transportar y procesar estos alimentos, pues van a contaminar un poco más. Y pues estos contaminantes, bueno, estos alimentos producen también otro tipo de residuos que nosotros observamos que pues es un gran problema en la Ciudad de México, porque pues genera inundaciones. Entonces todas las botellas, bolsas y productos donde se empacan y también se embalan los alimentos, pues son pues el resultado precisamente de las malas políticas. Yo considero que son malas políticas en cuanto al manejo de los residuos. Lógicamente, pues es un problema importante, pero también es una fuente de ingreso y principalmente económica
pues no creo que cambie durante los siguientes años, pero impacta de manera negativa. También esto lo podemos ver en el impacto negativo que tiene tanto en los animales del mar, o mejor dicho, en las especies marinas, por los desechos que se tiran de las fábricas y también pues los componentes que nosotros observamos que pues llegan al mar y que pueden llegar a impactar de manera negativa las especies marinas. Entonces, eso hace que la práctica pesquera pueda llegar a ser insostenible, generando estrés en estas especies. ¿Por qué? Porque van a perturbar el ambiente donde viven y esto a la larga va a generar una reducción en las producciones pesqueras, pero también en las especies como tal, que nos va a generar un impacto muy negativo. Entonces, como parte introductoria, pues vamos a mencionar que prácticamente este tipo de estilos de vida que nosotros tenemos desarrollan enfermedades. Las dietas que tenemos, eh, pues, orillan a que se produzcan más alimentos industrializados por nuestro propio estilo de vida. Pero, ¿qué es lo que se propone? Pues, con las guías de orientación alimentaria basadas en alimentos, pues se busca una reducción en cuanto al tipo de dieta que es perjudicial y que nos puede llegar a ayudar a mejorar nuestro estado de salud. Entonces, las guías, y aquí es una de las respuestas que pueden ustedes encontrar en la actividad que dejamos al inicio, pues son creadas por grupos de expertos, tanto a nivel internacional como nacional, de diferentes áreas, pero todos van a coincidir en el área alimentaria. Estas guías van a permitir informar, guiar, pero también permiten un alineamiento en políticas encausadas a disminuir los problemas mencionados. Sin embargo, no siempre se siguen estas recomendaciones porque, como vamos a ver más adelante, económicamente no es viable seguir ciertas políticas que prevengan o, en este caso, que vayan enfocadas a disminuir los problemas ambientales. Entonces es un estira y afloja el colocar estas recomendaciones porque muchas veces no se van a seguir. Uno de los ejemplos es el consumo de alcohol. El alcohol, aparte de generar enfermedades y que forma parte de la dieta, también genera gran cantidad de dinero. Entonces muchas veces la limitante es esa, ¿no? Que las empresas no están enfocadas a mantener la salud del individuo, sino el objetivo principal pues es el crecimiento propio de la misma industria. Entonces es por eso que muchas veces el término alinear a políticas encausadas a disminuir estos problemas no se cumple. También estas guías alimentarias basadas en alimentos sirven como una herramienta de orientación sobre cómo debemos alimentarnos y prevenir enfermedades, que es aquí donde surgen estas representaciones gráficas. Ahora bien, ¿cómo es este proceso de evolución? La evolución ha sido lenta y ha sido, pues en cierto modo, cada país tiene su propia forma de proponer recomendaciones por los propios estilos de vida y también por las cuestiones culturales. Entonces, las primeras evidencias nos dicen que en el 43 el Reino Unido desarrolló. eh, ¿Cuál fue la razón de desarrollar recomendaciones? Principalmente para garantizar una nutrición adecuada en condiciones de escasez en el periodo de la guerra y también en el periodo de la posguerra. Entonces, los alimentos eran utilizados más eficientemente y su producción iba enfocada en disminuir el riesgo de desnutrición. Y nosotros sabemos que las personas que padecieron desnutrición en esas etapas, principalmente si eran mujeres embarazadas, generaban muchas complicaciones en el desarrollo del producto y también se asociaba mucho a enfermedades crónicas, como el caso de diabetes mellitus o también el caso de obesidad. Entonces, por eso era muy importante que se desarrollaran recomendaciones para prevenir enfermedades. Posteriormente, en el 74, Suecia desarrolló una representación gráfica, que podríamos decir que es la primera representación gráfica o iconografía de una pirámide nutricional o una pirámide alimentaria, muy parecida a la que se manejaba en Estados Unidos y la que nosotros en algún momento pues vimos probablemente en algunos empaques. Me parece que Bimbo manejaba esta pirámide nutricional donde colocaba pues los cereales como fuente principal de energía. Posteriormente incluía las frutas, las verduras, alimentos de origen animal
después venían las oleaginosas, aceites, y finalmente pues los azúcares. Entonces, eso fue en el 74. En el 77 se realizaron las primeras publicaciones de objetivos dietéticos. Este fue un documento más extenso, enfocado en la población americana, donde pues la ingesta calórica era mayoritaria si nosotros lo comparamos con las poblaciones latinas, precisamente por las características de los gastos energéticos que tenían en ese momento. Ya en el 80, este tipo de documento, que sería prácticamente pues, los objetivos dietéticos americanos, cambiaron y se les dio el nombre de directrices dietéticas para la población americana, para los americanos, que inclusive son una de las que se utilizan frecuentemente o son la base de las recomendaciones para la población de Estados Unidos. En el 72, ahora el Departamento de Agricultura desarrolló la pirámide, que es no similar a la de Suecia, pero es muchísimo más específica e incluye también las actividades que se deberían de realizar en ese momento, porque ya empezaba a haber un incremento en el desarrollo de enfermedades no transmisibles que se decían en ese momento, o enfermedades crónicas no degenerativas. Entonces ya incluían, aparte de las recomendaciones dietéticas, también recomendaciones sobre el estilo de vida. Posteriormente, en el 92, que es en el mismo año que Estados Unidos sacó su iconografía, la OMS y la FAO genera o llama a una conferencia internacional explicando los problemas de nutrición, especialmente los problemas de escasez alimentaria, por lo que genera un plan de nutrición, o lo nombró nutrición, Plan de Acción Mundial para la Nutrición, donde aquí surge ya pues la indicación, la recomendación de desarrollar cada país una guía alimentaria, que en ese momento no se conocía como guía alimentaria basada en alimentos, sino era una serie de puntos que se recomendaban tener o se recomendaba realizar para tener una dieta adecuada. Entonces, a partir de esta reunión surgió la guía alimentaria basada en alimentos, que en ese momento pues, todavía no se nombraba como tal, o estaba en entredicho nombrarlo de esa manera. Ya en el 96 se desarrolló una metodología específica para la creación y para poder tener una normatividad adecuada de las guías. Entonces, si ustedes tienen el interés de desarrollar una guía, les recomiendo que busquen este documento para que puedan checar cómo son estas recomendaciones y posteriormente se basen en las nuevas directrices. Pero es importante que lean que les va a decir el por qué surgieron estas guías y sirve como fundamento. En el 2014 tuvieron que pasar pues prácticamente 20 años para que se pudieran desarrollar otras recomendaciones sobre las guías alimentarias basadas en alimentos. Entonces, en la segunda conferencia internacional sobre nutrición, se presentaron los avances metodológicos. Entonces, esos avances metodológicos es una actualización de cómo se deben de desarrollar estas guías. Previamente se tomaban en cuenta solamente recomendaciones para prevenir enfermedades, pero actualmente se toma en cuenta el perfil epidemiológico de las enfermedades más frecuentes de cada país. Y hay países donde, de acuerdo a la transición epidemiológica, todavía no tienen enfermedades tanto de exceso como también enfermedades asociadas con la vejez o el envejecimiento, sino tienen enfermedades asociadas a enfermedades agudas o enfermedades que le dicen que son en transición o población en transición, principalmente infectocontagiosas. Entonces esos países manejan otras recomendaciones. En el caso de México, recordemos que nuestra transición epidemiológica comparte en algunas poblaciones o en algunas comunidades, principalmente las que son de escasos recursos, pues una mayor prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. Y otras poblaciones, principalmente de un poder adquisitivo mayor, comparten enfermedades transmisibles o en este caso no transmisibles, enfermedades
asociadas con el envejecimiento, algunas enfermedades como Alzheimer, también osteoporosis, también algunas enfermedades como Parkinson, que están más asociadas a un proceso de envejecimiento y no como tal a un tipo de dieta, pero también comparten diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, otro punto que se toma en cuenta es la disponibilidad y acceso, así como los costos alimentarios, y también un patrón de consumo y los elementos sobre la antropología social, que este término antropología social es lo que mencionaba, que es que los alimentos sean socialmente aceptados o culturalmente aceptados, y el patrón de consumo, que es lo que yo me encargo de desarrollar o trabajar, pues es prácticamente la frecuencia de un consumo alimentario que si se realiza con años o si se mantiene durante años, genera un patrón específico para cada población. Cada población tiene un patrón que se puede identificar a través del tiempo y también se puede evaluar la evolución que ha tenido. Entonces también ahí entraría otro tipo de estudio. Si también ustedes están interesados en no desarrollar una guía, pero sí identificar los patrones, pueden identificar los patrones en diferentes poblaciones. ¿Cuáles eran los objetivos que se propusieron en esa conferencia? Primero, prevenir la malnutrición. Como les mencionaba, todavía hay países que las presentan o grupos específicos que la presentan. Moderar el consumo de azúcares, sal, grasa y alcohol, que son precisamente estos componentes que se han asociado mucho a enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles. También incrementar el consumo de frutas, verduras y agua. Y aquí el término incrementar este consumo de frutas, verduras y agua es evitando también los alimentos procesados de frutas y verduras. Y finalmente complementar con actividad física. Nosotros identificamos que hay más de 100 países que han desarrollado GABAs, especialmente en América Latina, Europa y Asia. En el continente africano, lamentablemente el desarrollo de las guías todavía no es muy avanzado. Hay pocos países que lo han desarrollado. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en México? ¿Cómo fue este proceso? En México también tuvo sus aportaciones. Inclusive en 1960, el Instituto Nacional de Nutrición propuso las pautas para una alimentación equilibrada, basándonos en las recomendaciones o en los estudios de recomendaciones dietéticas para la población mexicana. Entonces, me imagino que ustedes también sabrán que la población mexicana tiene sus propias recomendaciones dietéticas y también sus propias ingestas diarias recomendadas, tanto de macro como de micronutrientes. Posteriormente, en el 98, el Colegio Mexicano de Nutriólogos unificó las políticas alimentarias, desarrollando la primera representación gráfica, que era una representación gráfica muy parecida al plato del bien comer. Posteriormente, en el 99, identificó por medio de la encuesta nacional de nutrición que el consumo de energía o un porcentaje alto del consumo de energía, principalmente el 21%, provenía de bebidas azucaradas. Entonces, este consumo de energía alto asociado a las bebidas azucaradas no es actual, sino ahorita lleva que más de 25 años siendo un problema. Y en ese entonces pues, no estaba pues tan asociado. Sí se había identificado, pero la actividad física que realizaban las personas todavía lograba disfrazar un poco el incremento. Solamente las personas que eran sedentarias, tenían un estilo de vida más sedentario, llegaban a desarrollar estas enfermedades. Inclusive la transición epidemiológica de estas enfermedades no transmisibles comienza a partir de los 70. Entonces ya en los 90 pues, ya era marcado que había un incremento especialmente de diabetes mellitus. Las primeras causas de muerte, lógicamente, todavía eran infectocontagiosas en la mayoría de la población mexicana. Posteriormente, la Secretaría de Salud desarrolló la norma 043, donde indica que pues debemos de tener recomendaciones alimentarias y generó los criterios para brindar orientación alimentaria como tal. En el 2008, estas recomendaciones se vieron plasmadas en el desarrollo de recomendaciones para consumo de bebidas, que aquí ya empezaba a surgir lo que se conoce como la jarra del buen beber, que muchas veces no es tan conocida o no es tan famosa, pero ya empezaba a ver estas recomendaciones porque en el 2008
ya la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el desarrollo de obesidad, posteriormente las otras enfermedades crónicas o no transmisibles, pues era ya muy marcado. En el 2015, ya hace 10 años, el Instituto Nacional de Salud Pública generó las guías alimentarias y de actividad física para la población mexicana. Aquí ya incluyeron actividad física, donde pues lo que buscaban o el objetivo era prácticamente prevenir la mala alimentación o también promover una alimentación saludable. Y comenzó a introducir el término culturalmente aceptable o una cultura alimentaria saludable, donde también había algunos puntos que tocaban la sustentabilidad. Entonces, en el 2015 ya empezaba a hablarse tanto de la actividad física, eh, también algunos alimentos o evitar el consumo de alimentos que se nombraban como industrializados, hoy los llamamos ultraprocesados, para evitar pues el desarrollo, mejor dicho, para evitar que siga creciendo este tipo de prevalencia. Y finalmente ya en el 2020, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, con apoyo o, mejor dicho, con recursos de la UNICEF y de la asesoría de la FAO, desarrollaron la guía de alimentación para la población mexicana. Esa guía se actualizó y se conoce ahora como Guía Alimentaria Saludable y Sostenible, que surgió en el 2023, aproximadamente, pues tiene un año que surgió. Me imagino que ustedes ya también lo han estado checando, donde pues ya incluye algunos puntos muy, muy sencillos y específicos, y se redujo en cuanto a la extensión. Antes manejaban extensiones de 60, 70 páginas. Esta es una extensión un poco más reducida, casi a la mitad, donde pues generan recomendaciones más específicas y claras para que la población la pueda llevar a cabo y que también la representación gráfica sea muchísimo más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esta representación gráfica? Eh, este es uno de los primeros ejemplos del plato del bien comer. Ustedes observan que está dividido en tres grupos, que tenemos el grupo de las verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Y vienen algunas leyendas como suficiente, muchas, pocas o combinar. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se mencionaba? Pues prácticamente buscaba que la dieta fuera balanceada en un 60% de hidratos de carbono, 25% de lípidos y 15% de proteínas. ¿Cómo lo identificaron? Hacían evaluaciones cuando veían este tipo de representación gráfica y se lo mostraban a la población. La población se orientaba en cómo debería de estar distribuido su plato de consumo. Entonces, esto determinó que era muy probable que el tipo de consumo de hidratos de carbono fuera el 60%, 25% de lípidos y 15% de proteínas. Aparte de eso, también se realizaron encuestas y cuestionarios donde identificaron que este tipo de representación era entendible, aplicable y también pues era llamativo para las poblaciones. Muy bien. A ver. Eh, Ahora la jarra del buen beber, o en este caso la representación gráfica que nos ayuda a orientarnos en cuanto al consumo de bebidas. Si ustedes recuerdan, esta jarra también ha tenido evoluciones. En el 2008 surgió, se actualizó en el 2012 y ahora en el 2023 también hay recomendaciones sobre su consumo. Principalmente nosotros debemos consumir agua. Y ya como tal, los demás tipos de bebidas es recomendable no consumirlos o consumirlo en una cantidad moderada. Por ejemplo, agua potable o agua natural de 6 a 8 vasos. Pero leche semidescremada o descremada o algunas bebidas de soya sin azúcar de 0 a 2 vasos. Café y té sin azúcar de 0 a 4 tazas. Bebidas no calóricas igual de 0 a 2 vasos. Jugos o bebidas con azúcar, bebidas alcohólicas o bebidas deportivas de 0 y máximo medio vaso. Y refrescos y aguas de sabor, pues no se recomienda su consumo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que la mayoría de las bebidas que se consumen son altas. Bueno, bebidas azucaradas. Ahora bien, ¿cuál es la guía que nosotros estamos manejando actualmente? Les había mencionado que se comenzó a utilizar en el 2020. Tuvo pues un financiamiento por parte de UNICEF, también apoyo técnico y asesoría de la FAO.
Entonces, ¿cuáles son los organismos que se encargaron de realizarlos? Y aquí, si ustedes observan en cuanto a academia, se encuentra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como parte de los organismos que se encargaron de realizar estas recomendaciones. Entonces, para que ustedes pues chequen que la universidad ha estado muy presente en el desarrollo de estas guías. Forma parte pues de las academias que generan estas recomendaciones y también hacen esta revisión. Puede ser también un trabajo que ustedes pueden desarrollar, tomar un punto de estas guías y desarrollar como tal una guía específica sobre solamente algún punto. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrollan estas guías? Son varias etapas. La primera fase, como mencionábamos, son comités de expertos nacionales e internacionales. Aquí se realizan mediante dos comités que realizan un proceso de revisión de la evidencia científica actual, hacen un estudio de la dieta y de los patrones de consumo. También hacen un estudio del impacto ambiental de los alimentos e investigan las prácticas relacionadas con la alimentación. Este es un aspecto más cultural. Esta primera fase genera un borrador o una versión inicial de las recomendaciones. Asimismo, también se forma una representación gráfica que sea culturalmente aceptada o que, en cierto modo, sea fácil su aceptación. La siguiente etapa o la fase 2 es la validación con grupos específicos o grupos focales. En el caso de esta guía se hizo con 3 grupos, que fueron grupos del norte, del centro y del sur. Se evaluó la comprensión y también la adecuación cultural. Entonces, si ustedes, bueno, ahorita que veamos las frases, se van a dar cuenta que es un poco más familiar que las recomendaciones anteriores o las recomendaciones de las guías anteriores. También tenemos una elaboración de la versión con 10 recomendaciones y el icono visual. Entonces, aquí nosotros observamos que la fase 3 o la última fase es la finalización. Entonces, son 9 principios y 10 recomendaciones. Son las 12, entonces voy a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo de discutir las propuestas. Entonces, estos son los principios. Promover una alimentación saludable y sostenible, prevenir la mala nutrición, un enfoque en sistemas alimentarios, promover una dieta natural y fresca, promover la equidad, respetar la cultura alimentaria, también reconocer la diversidad de especies y de territorios. Este punto es muy importante porque muchas veces el plato del bien comer no lo representaba. Entonces aquí ya son la diversidad de especies y también de territorios, el tipo de dieta que se maneja en cada territorio. Promover el consumo de alimentos en familia y en compañía, eso también es un punto nuevo. Y también un enfoque de derechos, tanto a la salud, a la educación y a la alimentación. Entonces, pues vamos a los puntos. En las recomendaciones, uno de los primeros puntos es la leche materna en los primeros 6 meses de vida y luego continúa con una alimentación complementaria adecuada, evitando pues, los alimentos industrializados. Verduras y frutas frescas, especialmente temporada, económicas y consumiendo local. Entonces, si ustedes están en alguna comunidad, algún municipio, traten de consumir los productos locales, ayudan mucho a la economía y al mantenimiento de esta biodiversidad específica. Y aquí les voy a decir otro tema de investigación importante. La biodiversidad en los alimentos impacta positivamente ya que en diferentes regiones las especies de frutas y verduras varían en su composición nutricional por las influencias ambientales. Entonces, hay poblaciones que consumen alimentos que tal vez en la ciudad no llegan a consumirse. Y esto aporta una gran cantidad de nutrientes. Por ejemplo, en las comunidades donde yo tengo más experiencia y conocimiento, hay hojas de ciertos árboles que se mastican. No se consume la hoja, pero al momento de este proceso de molienda libera vitamina C y también libera gran cantidad de vitamina A y previene enfermedades infecciosas por el consumo de estas vitaminas, facilitando pues el desarrollo mejor dicho, sintetizando, proliferando una mayor cantidad de células inmunitarias debido a este tipo de vitaminas. Entonces, es a lo que nos referimos. Puede ser un trabajo de tesis el tipo de dieta que manejan
en diversas regiones, pero especialmente en los alimentos que son propios de esa región. ¿Por qué? Porque contienen nutrientes que no vamos a encontrar como tal en otros lugares y también no los vamos a encontrar en una representación gráfica. Y aparte de que ustedes analicen los componentes de estos alimentos, pueden generar una guía alimentaria específica para esa población. El siguiente punto es 3, consumir diariamente leguminosas, que también es importante. Si se dan cuenta, los estudios nos dicen que ya bajó un porcentaje muy alto el consumo de leguminosas, principalmente en la ciudad. La gente ya no come frijoles, garbanzos, lentejas. Empieza a disminuir este consumo y es parte de nuestras herencias alimentarias, el consumo de leguminosas. Tiene grandes ventajas nutricionales. Entonces, ahí viene otro trabajo, otro tema de investigación. ¿Cuáles son estas causas que pudieran llegar a generar esta disminución en el consumo de leguminosas? Se dan cuenta ya, si vamos al mercado, muy pocas veces vamos a encontrar una gran variedad de leguminosas o los diferentes tipos de leguminosas que había antes. Hay estudios que indican que en las tiendas disminuyen el tipo de alimentos. Antes se encontraban 15 o 20 diferentes variedades de frutas y verduras, también 6 o 7 diferentes tipos de leguminosas, y ahora encontramos 2 o 3. Ahora encontramos más variedad de alimentos procesados. Entonces, ese también puede ser un trabajo muy interesante. El siguiente, elegir cereales integrales, por las ventajas que tienen vitaminas, fibra, y también nos aportan gran cantidad de energía, pero de una manera más eficiente su proceso de absorción. Nos dura muchísimo más tiempo la saciedad. El siguiente es comer menos carne, principalmente de res y procesadas, por la producción de metano y también las carnes procesadas asociadas al desarrollo de cáncer. Principalmente, pues precisamente estas sales, ¿no? Nitratos y nitritos. El siguiente, evitemos alimentos ultraprocesados. Aquí ya se basan en las recomendaciones de los sellos. El siguiente es consumir agua, evitemos refrescos, jugos, aguas preparadas. Y el punto número 9, que también es un punto nuevo, evitar consumir alcohol, principalmente tanto por la salud del individuo, tanto física como mental, pero por la asociación a la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia contra las mujeres. Entonces, ese es un punto también que tal vez en las recomendaciones nutricionales no se toca tanto, y puede ser también un trabajo de investigación. El siguiente es la actividad física, recomendar realizar actividad física. En la universidad yo me doy cuenta que sí realizan actividad física, simplemente movilizarnos a los diferentes salones, pues permite que nosotros tengamos un tiempo de esparcimiento haciendo actividad física, unos 10 minutitos, movilizarnos de un salón a otro, nos permite, pero pues muchas veces en diferentes poblaciones eso no se da. Entonces, una recomendación que ya se incluyó, pues es precisamente el consumo, la frecuencia de la actividad física. Y finalmente, algo que tiene que ver con una cuestión más social o cultural, pues disfrutar los alimentos, donde se incluye la participación de todos los miembros de la familia en la elaboración de estos alimentos, porque eso permite que las personas aprendan a preparar sus propios alimentos, pero también el consumo de alimentos es muchísimo más fácil. Los niños reconocen que es un alimento que es adecuado para ellos y su consumo pues ya no lo hacen a regañadientes, ya el niño consume las frutas o verduras que él mismo preparó. Ha tenido buenos resultados. Ahora, en cuanto a la actualización, si ustedes observan, este plato del bien comer tiene pues varias ventajas. Pues visualiza ahora porciones recomendadas, ya como tal específicos, ya no son imágenes, ya son alimentos reales. Ajá. Permite a la población reconocer fácilmente esta guía. Si ustedes la observan, ya es muy fácil reconocerla y es muy fácil para poder utilizarse en etapas educativas, ¿no? Entonces, para poder orientar a las personas, a los diferentes grupos etarios para poder orientarse. Entonces, es mucho más práctico. Ahora, vamos a contrastar con otras guías, ya para finalizar. Miren, la nueva guía del 2023 incluye todas las recomendaciones que da la OMS, la UNICEF y la FAO.
a excepción del consumo de tabaco, que solamente la India genera una recomendación, pero vienen recomendaciones para líquidos o bebidas. Consumo de sal, viene incluido, consumo de alcohol, actividad física, comer en familia, realizar actividades de relajación y lo de lactancia materna. Entonces, esta guía es muy actual y cubre todas las recomendaciones que son precisamente las recomendaciones que se determinaron deben incluir todas las guías, a excepción del consumo de tabaco, que les menciono que solamente la India lo tiene. Aquí nosotros observamos los diferentes tipos de guías. No nos vamos a adentrar en cada una de ellas, pero cada representación gráfica es distinta, tanto del enfoque metodológico, que es cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo es en cuanto a cantidades. Por ejemplo, la mexicana nos dice cuáles son las cantidades en porciones, pero hay otras guías más específicas. Por ejemplo, en el caso de Tailandia, en el caso de Grecia, en el caso, por ejemplo, de Bélgica, que nos dice cantidades específicas. Y el otro lado, cualitativo, grupos de alimentos. ¿Qué tipos de alimentos son los que se tienen que recomendar? En el caso de la guía mexicana es más orientado a un término cualitativo. Ahora, ¿cuál es la representación más frecuente? El plato del bien comer. En varios países se utiliza un plato como una representación gráfica. Y en otro lado, pues una pirámide o algún otro. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que puede ser una nuez, una canasta, un tambor, una olla, una pagoda. Hay varias representaciones que son socialmente aceptadas para esos países. Y aquí vemos los ejemplos, ¿no? Que ya habíamos mostrado, ¿no? Son diferentes guías. Ajá. Estados Unidos, por ejemplo, en Mérida tienen su propia guía alimentaria, que es una bicicleta. Entonces, ¿por qué no hacer una guía alimentaria como tal específica? La universidad tiene una representación de la dieta de la milpa. Entonces, también podría ser que ustedes generen una guía para diferentes regiones. Ajá. Ahora, ya finalizando, ¿cuáles son estos paradigmas? Que también es un proceso de investigación que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces, primero, cambios en la industria alimentaria. México es uno de los países que consume mayor cantidad de alimentos ultraprocesados. Embutidos, panadería industrializada, sopas instantáneas, bebidas azucaradas, botanas fritas y saladas. Y yo lo he visto en la universidad. eh, la mayoría de los alumnos saca sus botanas, principalmente botanas fritas. Entonces forman parte pues, de estos alimentos ultraprocesados. También nosotros tenemos una guía de, pues, de alimentación basada en alimentos, que es la norma 051, donde nos dice que pues tenemos que orientarnos en las etiquetas, donde nos muestran cuáles son las cantidades de nutrientes que tienen. Le pone una etiqueta si sobrepasa estas recomendaciones por 100 gramos, ¿no? Entonces, si tiene un exceso de grasa saturada, grasas trans, azúcares, sodio, energía y también cafeína, pues lo va a mostrar. Estos alimentos que se busca evitar son los ultraprocesados. Debemos de preferir los alimentos que son naturales o mínimo procesamiento. Solamente tendríamos que quitarle la parte no comestible. Ajá. Y ahí vienen los ejemplos: maíz, frijol, trigo entero. Por ejemplo, si tiene sal, azúcar o aceite, pues hay que reducirlo al mínimo. Si son procesados, principalmente los enlatados. Ajá. Entonces, evitar el consumo o limitar su consumo como tal, porque ya se le agregó sal, azúcar, aceite o alguna otra sustancia. Y los ultraprocesados, ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Principalmente los que, como tal, el alimento ya no se ve tal cual, sino ya es un alimento que su proceso cambió completamente su composición, y ya tenemos el ejemplo claro de la salchicha, por ejemplo, las papas instantáneas a base de harina, algunas botanas, algunas carnes, y como tal esto es lo que tenemos que evitar. Entonces es uno de los puntos que se tiene que trabajar, porque pues prácticamente nosotros los mexicanos nos basamos más en una dieta ultraprocesada. Otro detalle también es que la actualización, ahorita pues se logra actualizar, pero hay que seguir actualizando de acuerdo pues, a las recomendaciones internacionales, tanto en las cuestiones ambientales como también culturales.
Y aquí vemos un ejemplo de una dieta, una guía, que es la dieta que se desarrolló por el Centro de Barila y desarrolló una representación gráfica, donde tiene una pirámide. Esta pirámide alimentaria nos dice, en cuanto a las cantidades de alimentos que tenemos que consumir, principalmente frutas y hortalizas, y vamos con los cereales, luego alimentos lácteos y aceites, y la menor cantidad son prácticamente los dulces y las carnes. Pero tiene asociado otra pirámide que es la pirámide ambiental, donde el consumo debe ser bajo de ciertos componentes. ¿Por qué? Porque estos están asociados a un incremento en el impacto ambiental, principalmente pues gases de efecto invernadero. Entonces, por eso hay un consumo que se debe de reducir, que es pues carnes, lácteos, por ejemplo, animales marinos, y tener un mayor consumo de verduras, frutas, cereales integrales. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un impacto bajo en el ambiente. Entonces, está muy interesante esta representación gráfica. México propuso esto. Entonces, alimentos que no son buenos para el medio ambiente, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, alimentos y bebidas ultraprocesadas. ¿Y cuáles son los benéficos? Pues verduras y frutas, cereales integrales y leguminosas. Son más parecidos a nuestra dieta mexicana. Existe otro proyecto, por ejemplo, Changing What We Eat, que es que nosotros cambiemos la forma en cómo nosotros comemos, y también Life Well for Life propone pues otros modelos dietéticos. Entonces es interesante este tipo de propuestas. Ustedes también pueden desarrollar su propia propuesta. Otro punto interesante es pues los grupos especiales. No existen, y también es otro trabajo que pueden ustedes desarrollar. Por ejemplo, guías de acuerdo a regiones. También no existe un impulso para la dieta tradicional mexicana como tal, donde pues, si ustedes observan, no hay recomendación de chapulines, escamoles, gusanos de maguey, chicatanas, que aquí entre nos a mí me gustan también consumirlas. No como tal existen estas guías. Entonces es una propuesta de investigación que ustedes pueden realizar, ¿no? ¿Cuáles son estas guías de recomendaciones alimentarias basadas en estos alimentos y generen una representación gráfica? Por ejemplo, tampoco hay una inclusión masculina como tal en la alimentación. Y esto en específico para disminuir la presión sobre las madres y mujeres que son pues, las que llevan un poco más la presión en la preparación de los alimentos. Entonces, si se dan cuenta, también no está muy desarrollado esta inclusión masculina, y más en una guía. Y finalmente, pues un desarrollo de representaciones gráficas veganas, vegetarianas o lacto-vegetarianas, o específicas para algunos grupos. Como tal, no existen. Hay algunos que son pequeños, pero sería muy interesante que se pudieran homogeneizar y generar recomendaciones más amplias, ¿no? ¿Y cuáles son estas áreas que podemos nosotros pues desarrollar áreas de oportunidad? Pues una reclasificación de los grupos alimentarios. Nos quedamos con una clasificación. ¿Por qué no hacer una reorganización? Tal vez no por grupos de cereales, sino por tiempos de comida o por cuestiones culturales. ¿Qué alimentos se consumen más en fiestas? ¿Qué alimentos se consumen más en otros eventos, igual culturales? ¿Qué desayunamos frecuentemente? Y en lugar de que sea un plato, ¿por qué no un desayuno y una recomendación de un desayuno específico? Ajá. También ampliar la descripción de la producción y consumo pesquero, porque también no está muy desarrollado en las guías. Sí hay normas que nos dicen qué debemos de consumir y qué cantidad debemos de pescar, ¿no? Pero, por ejemplo, en diversas regiones se consumen tortugas, también sus huevos, iguanas. Entonces, eso no viene en las guías, decir que está prohibido completamente. Entonces, eso también sería un punto, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que no se deben de consumir? ¿Por qué? Por el impacto ambiental que van a producir. Lo que les mencionaba, la agrobiodiversidad. ¿Cuáles son los alimentos que no existen en ciertas guías, pero que en una región se consumen? Y cuando nosotros vamos a esa región y vemos que ese alimento se consume y forma parte de su cultura, pues no está descrito en una guía. Ajá. Tampoco hay guías para padecimientos específicos. Hay guías de práctica clínica,
donde dan recomendaciones específicas de alimentos, pero no hay una guía de padecimientos específicos. ¿Y por qué no? Creo que es una gran oportunidad porque pueden desarrollarla, especialmente para diabetes mellitus, para hipertensión. Hay dietas, por ejemplo, la dieta DASH es muy conocida, pero no es una guía. La ventaja de la guía o la representación gráfica que surge de la guía es que es más fácil de entender. Y si ustedes le explican a las personas la dieta DASH, probablemente sea muy confusa. Y también la mejora de la capacidad de la difusión, por ejemplo, no es tan difundida. Hay temporadas, ¿no? Semanas de salud, pero como tal no es tan difundida. Entonces también, ¿por qué no generar una difusión masiva sobre este tipo de recomendaciones? Y pues, como tal, pues vamos a concluir, ¿no? En general, pues estas guías ayudan a la educación y nutrición. También nos sirven para guiar programas y políticas de alimentación, nutrición y salud. Fomentan la alimentación saludable y la actividad física, promueven la salud, previenen la mala nutrición en diferentes formas de excesos, como por deficiencias, y también pues favorece en la transmisión de consejos e indicaciones muy prácticas, como tal. Nos dicen las frecuencias y la cantidad de porciones que debemos de tener. Y aquí dejaba algunas actividades, pero por el tiempo yo creo que nos quedamos con esto. ¿Alguna duda? No sé, doctora, que siguen. Muchísimas gracias, Carlos. Qué interesante todo lo que presentas. Fíjate que en algunas sesiones anteriores había interés de unos estudiantes en desarrollar diferentes aspectos de alimentación que has tocado el día de hoy y ojalá que tengan la oportunidad de retomar esta charla a través del video que se colocará o la grabación en YouTube, porque esto que acabas de mencionar es muy importante, abre muchas ventanas de oportunidad para realización de tesis y programas de investigación. Y bueno, también aquí el espacio de la licenciatura y este espacio pretende ampliar las posibilidades de aportar al desarrollo de trabajos de investigación y tesis. Gracias. Mari quiere dar un comentario, entonces le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante porque pues a veces no vemos esa historia y todas las cosas que conlleva y me parece que pues ha sido muy ilustrativo y pues sí, efectivamente, platicamos muchas veces de que lo que tenemos ahorita pues todavía tiene que ser mejorado, especializado, especificado y hay un montón de cosas que de trabajo todavía que hay que hacer. Y yo quiero aprovechar el espacio para comentarles que en noviembre, el día 22 de noviembre, va a estar con nosotros un maestro en ciencias que trabaja con ictiología. Es un ictiólogo que nos va a ayudar a, justamente la plática que nos va a dar es sobre las diferentes especies de peces de agua dulce y marinas que son comestibles, ¿no? Y nos va a hablar algo de pesca sustentable, como para que, pues, dejemos de pensar que cada vez que pensamos en atún es el blanco del Nilo o el salmón, ¿no? Entonces, incluso cuáles son más recomendadas que otras justamente por este tema de la sustentabilidad. Ya les estaremos mandando la información y creo que eso va a permitir que pues tengamos cada vez más elementos, los estudiantes y las estudiantes de la licenciatura tengan más elementos como para ir tomando en cuenta estas realidades diversas de las que nos hablas. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu presentación. Sí, muchas gracias, doctora. Y aprovechando que andan por aquí estudiantes del Servicio de Atención Nutricional, a mí me gustaría preguntarles, Luis y Cristian, ¿qué es lo que ustedes podrían comentarnos alrededor de lo que el profesor nos acaba de contar? Y después yo lanzaría una pregunta, Carlos, de lo que has hecho y recordando el trabajo de una estudiante también que está desarrollando un trabajo de tesis. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la información. La verdad es que está muy interesante. Nunca la había como visto con esa perspectiva. Y pues se me hace como también bastante, pues, pues no sé cómo decirlo, acerca de lo que comenta el profesor de los alimentos que no están en las guías alimentarias actuales, que pues bueno, a lo mejor aquí en la Ciudad de México no son como de consumo tan habitual. Sin embargo, pues bueno, por ejemplo, los chapulines, los
los gusanos de maguey, que pues se me hace un alimento pues, pues altamente nutritivo, hablando en cuestión de proteína, y sin embargo, pues bueno, no se les da como tal pues no hay como tanta información al respecto de ese tipo de alimentos. En lo personal, a mí me agradan mucho ese tipo de alimentos, los chapulines, y pues, lo que sean los insectos. eh, y pues sí, como que sí hace como que falta más divulgación acerca de los aportes que tienen cada uno de esos alimentos. Sí, sí, en sí, em, sí es un tema amplio que pueden incluir en una propuesta, tal vez no de guía, dependiendo la profundidad, ¿no? Pero ya hay varios estudios en cuanto a la composición nutricional y el efecto benéfico que tiene este tipo de alimentos. Entonces, pudiera ser que ustedes generaran una propuesta, ¿no? Lógicamente, sí tienen que hacer una investigación profunda para ver qué cantidad y los aportes nutricionales que pudiera llegar a aportar, bueno, valga la redundancia, aportar en diferentes grupos, tanto en mujeres embarazadas, en niños, en adolescentes, en deportistas. Entonces, yo considero que tienen una gran oportunidad porque no existe tanta información. Hay artículos en específico sobre las propiedades y los efectos que tienen, pero como tal no hay una recomendación de la cantidad que se tiene que consumir. Entonces, pudieran hacer un trabajo que ustedes desarrollen y yo creo que sí tendría un impacto positivo en la población. ¿Por qué? Porque ya ellos sabrían qué cantidad se recomienda. Ya la gente las consume. Entonces, lo único que tendremos que hacer es dar esta recomendación en cuanto al aporte. Muchas gracias, Eduardo, por el comentario. Cristian, ¿quisieras comentar algo? Parece que no tiene micrófono. Bueno, voy a aprovechar, Carlos, porque parecería como que ya todo está escrito, ya todo está dicho, existen normas y lineamientos. Adelante, Mari. No, termina, Rubí. Yo quiero como comentar algo, pero termina, por favor. Ah, bueno. ¿Me escucha, doctora? Cristian. Sí, Eh, Cristian, te oímos. Perdón, es que yo creo que tenía una falla aquí en la cámara o en el micro, porque abrí, estaba ya hablando y Ah, creo que no me disculpe. escuchaba. Sí, sí. Bueno, doctora, le comentaba que muchas gracias también a usted y al doctor Carlos por brindarnos estas, estos conocimientos, estas nuevas guías, porque digamos es importante también es darlas a conocer y creo que su importancia en esta evolución que han tenido estas guías, es importante también para nosotros conocerlas. Eh, Nosotros somos los encargados, bueno, en este caso, mi función como nutriólogo es orientar a la población de este tipo de herramientas que se están dando conforme a los estudios que van avanzando y digamos que fue de mucha ganancia, de muchos conocimientos esta ponencia que nos dio hoy el doctor Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias, Cristian. Bueno, también quisiera agregar una pregunta para el doctor, este, de su, de su visión o de punto de vista, ¿cómo podemos nosotros dar a conocer este tipo de guías? ¿Cómo podemos hacerlas llegar a la población? Ya las tenemos, ya hay mucha evidencia como tal de la evolución de estas guías. ¿Cómo podemos nosotros darlas a difusión, a que la gente las conozca y Ujú. digamos, las ocupe, porque para eso son, ¿no? Sí, hay varias formas. Por ejemplo, depende del grupo etario. Entre más jóvenes es probablemente más fácil utilizar ya estas herramientas tecnológicas. Pongamos el ejemplo, tú puedes hacer TikToks, grabar pequeños videos, pequeñas cápsulas
o también hacer algunas imágenes basadas en estas recomendaciones. Basadas, pues las adaptas culturalmente, pero siempre el mensaje tiene que ser claro o fundamentándonos en la recomendación ya establecida. Esa es una forma. También yo me he dado cuenta que la universidad tiene también su estación de radio, entonces podría ser también otra forma de difusión. Nada más pequeños mensajes, graban algún mensaje y en los inters se pueden estar difundiendo. Es un poco más complicado para la población adulta que no tiene tanto acceso a ciertas tecnologías. Entonces aquí tendrías que buscar un lugar o donde captarlos. La mayoría de las veces siempre acuden a algún tipo de centro, principalmente si ya tienen alguna enfermedad, entonces que tú puedas dar ahí la información y también alguna representación gráfica en papel le va a permitir que la persona pudiera llegar a llevársela y leerla en el camino. La ventaja de la Ciudad de México es que hay letreros en todos lados. Entonces, si te das cuenta, vemos muchos anuncios de alimentos. Entonces, probablemente pudiera ser una forma en un área de pues, que la Secretaría de Salud pudiera permitir ese tipo de difusión o el gobierno o en la universidad misma difundir esta información. Pero el grupo etario de los adultos mayores y también algunas personas que tuvieran alguna discapacidad o capacidad especial, sería más complicado. Aquí yo creo que sí sería un reto y también puede ser un trabajo interesante de investigación en poblaciones que probablemente tuvieran ese tipo de dificultad para poder transmitir esta información. Entonces, tal vez solamente mensajes auditivos, en algunos solamente mensajes visuales o, por ejemplo, en lenguaje braille, porque como tengo poco tiempo en la universidad me doy cuenta que van personas con debilidad visual. Entonces yo no sé si ellos conozcan este tipo de información. Entonces eso también pudiera ser un trabajo muy interesante, ¿no? El buscar las formas de transmitir la información a este tipo de población. Pero te digo, entre más acceso a la tecnología tengan, creo que es muchísimo más fácil transmitirlo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Cristian, por tu interés. Ya, la verdad es que los alumnos son súper creativos para hacer difusión también de la información. Así que estoy segura que les has dado muchas herramientas. Y ahora sí, Mari, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Yo creo que de este tema que es tan importante y fundamental para el trabajo de las y los nutriólogos del día de hoy, en la actualidad, hay muchísimo trabajo y creo que uno de los retos quizás sea empalmar este trabajo con el consumo de lo que nos había estado platicando Néstor hace unas presentaciones, en tanto los costos, porque el problema es, digamos, cómo se transforma en términos del capital, ¿no? En donde pues esta comida tradicional de consumir un grillo, consumir los chapulines o consumir los acosiles, termina siendo gentrificado y entonces salen una fortuna, ¿no? Entonces creo que esta también será trabajo pues, de los licenciados y licenciadas que egresen de nuestra universidad, tener propuestas sustentables, ¿no? De manera que, pues, incluso permita a las comunidades comer mejor, ¿no? Y sustentable y quizás hasta tener algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, creo que el tema que nos has presentado hoy nos da para muchas horas de imaginación y muchas más horas de investigación. Y pues eso, yo nuevamente agradezco este, esta, esta actividad y pues un poco pensando en lo que decía Cristian, creo que además tenemos la posibilidad en la universidad de pues estar
presentando, haciendo foros y cosas como esta, como lo que acaba de pasar la semana, en esta semana de las presentaciones de la investigación que se hace en San Lorenzo, etcétera. Entonces, un poco mi recomendación a los estudiantes, a las y los estudiantes, es estén con los ojos listos para ver pues todas estas actividades de divulgación que se hacen en la universidad, de alzar la mano para poder además ir generando esa experiencia de cómo hacerlo cada vez más y mejor, aprovechando que ahora tenemos nuevos profesores que tienen pues toda esta experiencia y todo este bagaje. Muchas gracias. Sí, sí, doctora, tiene razón. En sí, por ejemplo, en las comunidades ya existen estas granjas de crianza de chapulines, que el impacto es menor en cuanto al aporte proteico y el gasto o el impacto medioambiental sí es un poco menor. La cuestión es precisamente lo que mencionan, ¿no? Si hay una mayor demanda, probablemente volvamos a lo mismo, ¿no? En lugar de que sea algo benéfico, genere otro tipo de problemas. Pero por ahí es una opción muy interesante en cuanto a aporte nutricional. También hay otros ejemplos de cría de truchas, donde utilizan, en las comunidades donde hay ríos, utilizan esta agua y el agua pues es corriente, sigue su camino y les generan ingresos. Y también pues el impacto es menor a la producción de otro tipo de alimentos. Y sí, en cuanto a lo que comentan la invitación, nosotros, y hablo también por mi compañero Néstor, andamos en búsqueda de alumnos para que podamos desarrollar proyectos en diferentes áreas. Entonces, si tienen interés en lo que yo trabajo, que es tanto eh, eh, pues alguna tecnología, biotecnología de plantas, de compuestos específicos que tienen un efecto en la salud, o también en la cuestión de evaluar patrones de consumo alimentario, frecuencia de consumo de alimentos, y otra de mis áreas es la nutrición pediátrica. Entonces, podemos apoyar a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos, sus protocolos, para que puedan, en cierto modo, agilizar este proceso de desarrollo de la información, y que el objetivo, que creo que es el objetivo principal, pues obtener el grado. Sí, pues muchísimas gracias, Carlos, también por esa información. Y pues debido a que el tiempo se nos está agotando, vamos a dar por concluido este seminario. Gracias nuevamente, Carlos. Gracias, Mari, porque siempre estás ahí de todas maneras ante cualquier circunstancia. A los estudiantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos, muchísimas gracias. Espero que puedan difundir también esta información. Y Muchas gracias. sin más, pues los dejamos deseándoles una bonita tarde y que todo vaya bien. Podemos terminar la grabación hasta aquí. Muchas gracias. Buen fin de semana.